El ejercicio número 6 de la página 28 del tema fertilidad de suelos nos presenta unos datos que provienen de un experimento de larga duración de fertilización de maíz en siembra directa, fertilización nitrogenada, en un pludal típico que corresponde a la campaña 94 relativamente seca. Esto lo veremos en el tema taxonomía, corresponde a un suelo del orden de los alfisoles y está en una región con clima húmedo, porque es el régimen de humedad údico, el término que utilizamos para ubicarlo en climas húmedos los suelos en este sistema taxonómico que utilizamos. Entonces, tenemos dos columnas de datos. En la columna del medio, la dosis de nitrógeno en kilos por hectárea, partiendo de la dosis 0. Y en la columna de la derecha, el rendimiento de kilos de grano de maíz por hectárea, con un contenido inicial de nitrógeno mineral del suelo de 6,5 ppm. Bueno, con estos datos podemos hacer un gráfico de coordenadas x, y. X es la variable independiente horizontal y en el eje vertical de las y la variable dependiente, en este caso rendimiento de grano por kilo por hectárea. Entonces, con los 6 datos que tenemos disponibles, lo que podemos ver que los 3 primeros datos, incluido la dosis 0, expresan un comportamiento casi lineal de la respuesta de este cultivo de maíz a la fertilización con nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que en los primeros 40, 50 kilos de nitrógeno de fertilizante por hectárea adicional, tengo un incremento similar de rendimiento de granos. Pero en el dato cuarto y quinto, aparentemente se llega a un plató, a un máximo. Ya la respuesta claramente no es lineal. Y el sexto dato, el último, el que está más a la derecha, estaría indicando un decrecimiento en la respuesta. Es decir, que no solamente no hay incremento de producción de granos, sino que habría un decrecimiento de producción ante dosis mayores de 160 kilos por hectárea de nitrógeno en este caso. Bueno, el ejercicio también nos plantea que con estos datos se construye una curva de respuesta, rendimiento versus dosis, y a su vez esta curva está representada por una ecuación, que es la que se presenta en el gráfico, dentro del gráfico, siendo i igual a esos 3 términos que ya vamos a ver qué es cada uno, que expresa cada uno. Y como decíamos anteriormente, entonces, esta curva que se ajusta, vamos a decir, idealmente o teóricamente a los datos que nosotros presentamos, expresa un primer comportamiento lineal, podemos decir hasta los primeros 30-40 kilos de nitrógeno por hectárea, las primeras dosis. Luego la curva se va achatando hasta llegar a un máximo y luego decrece, como decíamos en el último punto, en la medida que la regresión va avanzando, porque en definitiva esto es una regresión, que claramente no es una regresión lineal, sino que por cómo está expresada la ecuación es una regresión cuadrática. Bueno, acá nos plantea 3 puntos con la información disponible, A, B y C, que ahora lo vamos a desarrollar. En el punto A nos pide explicar qué ley de las enunciadas, la pregunta 8 del cuestionario guía, explica el comportamiento observado.
Bueno, esto lo dejamos para que lo piensen, lo analicen, lo comparen ustedes un poco. ¿Cuál es la ley de fertilidad que expresa esta curva, que es una parábola, y claramente es una parábola descendiente? ¿Sí? En la medida que progresa la regresión de izquierda a derecha, la curva se va aplanando, se va achatando, llega a un máximo y luego decrece. Y esa parábola decreciente está expresada en el término negativo, en el primer término negativo, o sea que es menor que 0. Por otro lado, es interesante comentar que esto se utiliza bastante en ensayos de fertilización con diferentes nutrientes, incluido el nitrógeno, que estas regresiones, estas ecuaciones son útiles, son importantes y se utilizan tanto para estimar rendimientos o para estimar dosis, cualquiera de las dos cuestiones, o sea, tanto la variable independiente como la dependiente, pero estas son útiles y son representativas en la medida que son ensayos consistentes. ¿Esto qué quiere decir? Que están realizados con buena cantidad de repeticiones y con buena cantidad de datos y que representan lo que queremos que representen. Esto es determinado cultivo, determinados híbridos o variedades, para determinados suelos, para determinados climas, inclusive para determinados niveles iniciales de fertilidad, como estaba planteado en el inicio del ejercicio. Entonces, bueno, ya sabemos a cuál de las leyes responde esta curva y esta ecuación, esta parábola descendiente. Y ahora nos pide también indicar a qué hacen referencia cada uno de los términos que integran la ecuación. Bueno, tenemos entonces la variable dependiente, que es el eje de las ordenadas de las y, que es el rendimiento, producción en gramos por hectárea en este caso, en kilos. La variable independiente en el eje horizontal de las x, la dosis de fertilizante en kilos por hectárea, y luego los otros tres términos, A, B y C, que son constantes. En el caso de la letra A es la constante o coeficiente del término cuadrático, que dijimos en este caso es negativo, como lo va a ser siempre cuando estemos haciendo este tipo de ensayo y este tipo de respuestas a fertilizaciones. Siempre la tendencia es a decrecer, a llegar o sea, en el momento la respuesta a la dosis de fertilizante tiende a ser menor a la dosis inicial, a las dosis iniciales o las dosis anteriores. La letra B es la constante coeficiente del término lineal, que eso está expresando el primer tramo sirve para entender el primer tramo de la curva. Y el término C es el ordenal origen, o sea, la producción de maíz, en este caso, sin fertilizante, o sea, con la dosis 0 de fertilizante. El punto B del ejercicio 6 nos pide calcular la dosis agronómicamente óptima, y esto, bueno, a partir de la ecuación planteada que nos arroja la regresión, esto lo hacemos en una hoja de cálculos, por supuesto, y esto es una resolución matemática. La dosis óptima o máxima es un poquito más de 130 kilos por hectárea. Con esa dosis óptima o máxima vamos a obtener, de la manera que lo reemplazamos en la ecuación, el rendimiento máximo esperado. Bueno, es importante decir que la dosis agronómicamente óptima nunca se utiliza, porque esto implicaría un derroche de dinero y además porque implicaría también riesgos de contaminación
no tiene sentido llegar a un máximo agronómico, porque lo que buscamos es, o sea, la mejor ecuación entre el rendimiento, entre gastos, ingresos bueno, y también tenemos que pensar en la economía ambiental. Pérdidas de nitrógeno, sea gaseoso o sea por lixiviación. Normalmente, teniendo en cuenta estas cuestiones, podemos decir que podemos plantearlo dosis que representen el 80% del rendimiento máximo, de acuerdo a las curvas y a las ecuaciones que con las que estemos trabajando, 80, 85, 90%, raramente más que esto. Bueno, dejamos planteado el ejercicio número 7, que es muy parecido al ejercicio número 5, donde nos planteamos la posibilidad de fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio en la medida que nuestro cultivo tenga deficiencias de estos nutrientes, de los tres de ellos, de dos o al menos uno de ellos, y para eso tenemos que tener datos que acá están presentados, y tenemos que tener, como ya dijimos para el caso de fósforo y potasio, para la situación estudiada, para el cultivo y sobre todo para el suelo, cuáles son los niveles críticos que nos planteamos, los umbrales críticos que nos van a llevar a decidir si fertilizamos o no. Dejamos planteado el ejercicio número 8 de la página 29, también para que ustedes lo resuelvan. Y el ejercicio número 9 también de la página 29 de la guía de trabajos prácticos.